Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Bueno, ahí se Alberto. Buenas tardes, María Paz. Buenas tardes, María Mercedes, Patricia, Marlene, Sol, Jessica. Gracias por conectarse. Ok. Buenas tardes, María Mercedes. Un gusto una vez más. A ver, buenas tardes, Sol. Espero que hayan tenido una buena jornada. Y si no fue buena, no importa. Todo lo malo pasa en algún momento, así que mañana seguramente será mejor. Bueno, muchas gracias por conectarse. Vamos a continuar y culminar hoy nuestro módulo sobre salario, ¿sí? Antes de ir a lo que es la bonificación familiar, ¿sí? Ya que ayer hablamos de lo que es salario, de lo que no es salario, de la forma en la que se paga el salario, las distintas formas, en qué momento se debe pagar, ¿sí? De qué forma, o sea, se puede pagar en vales, mismo que no, se puede pagar con algún otro documento, no, se tiene que pagar en moneda de curso legal. ¿Se puede pagar en cualquier momento? No, se tiene que pagar a fin de mes, ¿sí? Siempre se paga a fin de mes, excepcionalmente se puede pactar el pago por quincena o por semana, ¿sí? Ayer estuvimos profundizando en estas cuestiones y habíamos también mencionado el concepto de salario, ¿sí? Les había mencionado que el salario es básicamente toda contraprestación que el empleador le abona al trabajador, salvo prueba en contrario. El empleador tiene que probar que lo que le está pagando, aquel dinero que le pasó al trabajador, no es salario. Ok, estuvimos también profundizando en la definición de los rubros no salariales y cómo diferenciar. Pero para poder cerrar, sí, esta parte de definiciones, sí, de conceptos, me gustaría que tengan en la mente, que graben en la memoria, ¿sí? La definición del Código del Trabajo respecto a lo que es salario. Y de esta definición justamente nace, ¿verdad? Ese concepto que les dije que todo lo que se abona al trabajador se considera salario, salvo prueba en contrario, ¿sí? ¿Y qué dice el artículo 227 del Código del Trabajo? Dice, a los efectos de este código, salario significa la remuneración, sea cual fuera la denominación o método de cálculo que pueda evaluarse en efectivo, ¿sí? Acá esta definición nos dice, sea cual fuera su denominación. Eso significa que no importa que le llamemos salario, no importa que le llamemos plus, no importa que le llamemos otros ingresos, no importa que le llamemos premio, no importa, se considera que es salario, salvo que podamos probar lo contrario, ¿sí? Debida por un empleador a su trabajador en virtud de los servicios o las obras que éste le haya efectuado, ¿sí? De acuerdo a lo estipulado en el contrato de trabajo. De ahí nace esta cuestión de que todo es salario, ¿sí? Quería nomás que tengan un concepto, un buen concepto al cual recurrir cuando necesiten, ¿verdad? La definición de salario y lo van a encontrar en el artículo 227, ¿sí? Del Código del Trabajo. Luego quisiera hacer una comparación con la definición del IPS, ¿sí? Porque el IPS también tiene su definición de salario que es un poco más amplia que la del Código del Trabajo, ¿sí? Es un poco más amplia. ¿Por qué? Porque nos dice lo siguiente, nos dice así, salario es la remuneración total que recibe el trabajador de sus empleadores en dinero. Acá nos habla de especies o regalías, ahí ya amplió, incluyendo lo que correspondiera a trabajos extraordinarios, suplementarios o a destajo, a las comisiones, a los sobresueldos, a las gratificaciones, a las indemnizaciones por despido, premios, honorarios, incluye participaciones y cualquier otra remuneración accesoria que tenga carácter
normal o habitual en la empresa, exceptuando los aguinaldos. Acá el IPS nos habla de que siempre y cuando ese monto de dinero se pague en forma habitual, ¿sí? No, se pague en forma habitual significa se pague todos los meses, se pague cada 6 meses, se pague una vez al año, todos los años, es decir, es habitual. No importa la periodicidad, que puede ser un año, semestral, trimestral, pero siempre que sea habitual y continuo, se considera salario. O sea que si yo le estoy pagando otros ingresos, o le estoy pagando plus, o le estoy pagando un premio, ¿sí? Y no estoy aportando al IPS y no documenté tampoco en ningún anexo, ¿verdad? En qué consiste ese rubro que le estoy abonando y le estoy pagando todos los meses, cada 6 meses o cada un año, para el IPS va a ser de esos salarios, porque habla que tiene que ser habitual. Y después nos habla también, nos cita, ¿verdad? De cuáles pueden ser esos rubros o cuáles pueden ser esas denominaciones que como empleadores le podemos dar a ese dinero que estamos otorgando y que para el IPS se considera salario. Y dentro de esas denominaciones que cita, ¿verdad? El IPS habla de lo que es indemnizaciones por despido, dice. Por eso es que nosotros cuando hacemos una con nosotros empleadores, digo, ¿verdad? O representantes de los empleadores, o representantes de los trabajadores también, ¿verdad? Le asesoramos a nuestro cliente y le hacemos, por ejemplo, la liquidación final de haberes por despido justificado, se aporta al IPS por lo que es la indemnización y por lo que es, por ejemplo, el preaviso. Se aporta. ¿Verdad? ¿Y por qué si nosotros vimos en el módulo pasado que la indemnización y el preaviso no es salario? No es salario porque yo no le estoy pagando al trabajador la indemnización y el preaviso como retribución por el servicio que él me prestó. No, yo le estoy resarciendo de un daño al dejarlo sin su puesto de trabajo y por eso le estoy pagando esos rubros. Por ende, no es salario. Sin embargo, el IPS me sale con un concepto en donde incluye a la indemnización y el preaviso como salario. Bueno, esto es así, porque esto es así, pero solo a fines previsionales, solo a fin de aportar. Es decir, el IPS incluyó estos rubros como un salario para que se aporte, ¿sí? Para que se aporte. Es decir, solamente con fines de aporte es que se considera salario. Para el resto, no. ¿Y qué significa eso? Que si yo bien voy a aportar, ¿sí? Voy a aportar sobre la indemnización, sobre el preaviso, al IPS, lo hago porque para el IPS, a los efectos de los aportes, eso se considera salario, pero solamente para eso. Entonces yo no voy a tener en cuenta la indemnización y el preaviso para lo que es el aguinaldo y para lo que es el promedio, ¿sí? Profe, yo soy Patricia, Sí, trabajo en un Patricia. banco, no estoy en IPS, pero quiero hacerte una pregunta. Sí, Nosotros tenemos casos de interinato que tienen 10 años, interinato que tienen 5 años que no fueron cortados, interinato de 2 años. Eso ya forma parte del salario de la persona, aunque no venga todavía la resolución de Casa Central. sí, sí, porque perduró en el tiempo, perduró Perduró en en el el tiempo, tiempo. entonces no existe, no le pueden llamar interinato y sacarte cuando quieren el cargo. Y en principio no, claro, porque eso hablamos, no hablamos de un mes, 2 meses, hablamos de 10 No, años. hablamos de 10 años, hablamos de 5 años, hablamos de 3 años, Así, ininterrumpidos. así es. Eso ya se puede Ya pelear como cuando algo permanente. Ujú. eso se hace en el ministerio directamente o se hace vía judicial. Si vos acudís al ministerio es para tratar de evitar lo judicial, para poder lograr ¿cómo se llama? Una conciliación, ¿verdad? Y si ahí no lográs, podés ir directamente a lo judicial o podés ir directamente saltándote lo del ministerio, ¿verdad? Lo del ministerio no es obligatorio, no es una etapa prejudicial que hay que cumplir. Sí es importante porque podrías ahorrarte ese proceso judicial. Si ante el ministerio logran llegar a un acuerdo, genial, ¿verdad? Van a deshacerse de la parte judicial, pero si no logran llegar a un arreglo, sí ya deberías ir a lo judicial, así Ah, mismo.
O sea que ya no pueden tocarte y no te pueden amenazar con sacarte, ni pueden amenazarte que vos sos deficiente y te pueden sacar porque es un interinato. No existe si dura más de 6 meses ya es, o más de un año ya es permanente. Y depende mucho, ¿verdad? Pero en este caso, como no se pactó por escrito, ¿verdad? Que va a ser, que va a durar un tiempo nomás, pero aunque se pacte por escrito, 10 años es mucho, De lo 5 años vivido. es mucho tiempo, ya podemos pelear porque que es algo permanente. Ahora, si era un año nomás, podría ser, ¿verdad? Podés interinar fácilmente un año, alguien que se fue de viaje, alguien que no sé, alguien que se está buscando un cargo, pero más O de sea, ese ya sos tiempo ya vacante. Se fue la persona que estaba en el título y vos accediste a ese título, pero no te nombran. no, ahí ya, mira, por el paso del tiempo, eso ya es permanente. Ah, diez bueno. años, 5 años, sí. Un año Gracias. quizás todavía podría ser dudoso, ¿verdad? Pero más de un año yo ya pelearía. Gracias, profe. Me Dale, aclaraste eso. dale, dale, Gracias. cuando quieras. Bueno, y entonces, como les mencioné, ¿verdad? Esta definición del IPS es un poco más amplia que la del Código del Trabajo, inclusive, ¿verdad? Cita a lo que es la indemnización y el preaviso, por eso es que se aporta al IPS, pero es solo a los efectos del aporte, ¿ok? Solo al efecto, ups, solo a ese efecto. No vayan a confundir el hecho de aportar por la indemnización y el preaviso, y confundir y, por ejemplo, tener en cuenta esos rubros para lo que es el promedio y para lo que es el aguinaldo. Esto, lo del aporte es por una orden del IPS que dijo, vas a aportar por la indemnización y el preaviso. Punto. Se aporta. Pero para lo que es el derecho laboral, el código del trabajo, la indemnización y el preaviso no es salario, ¿sí? Por ende, no se tiene en cuenta para el promedio y para lo que es el aguinaldo. Bueno, sigamos. Después tenemos la definición, ¿sí? De la ley 2856 de la Caja de Jubilaciones, ¿sí? Que establece también un concepto de lo que es salario que es también bastante amplio, ¿sí? Y habla que es la suma total de los sueldos, de los jornales, de las dietas, de las gratificaciones, de las horas extraordinarias y cualquier otra forma de retribución ordinaria o extraordinaria sin deducción alguna, con excepción de la bonificación familiar y del aguinaldo, ¿sí? Entonces, en esta definición también tenemos, ¿verdad? Citados ciertos rubros ya, ¿verdad? Que son considerados salariales y no hay discusión, como los sueldos, jornales, dietas, gratificaciones, horas extraordinarias y cualquier otra retribución ordinaria o extraordinaria sin descuento, sin el descuento del aporte, por ejemplo, ¿verdad? De la caja, pero exceptúa lo mismo que exceptúa, ¿verdad? La ley del IPS y lo mismo que exceptúa también el Código del Trabajo, que es el aguinaldo y la bonificación familiar, ¿sí? Bueno, en pantalla ven también los porcentajes de aporte, ¿verdad? Que se hace a la caja El lunch, voluntaria. lo que es comida también no aporta, jefa. Señora. Perdón, no te Lo que es, escuché, ¿me repetís? lo que es retribución por alimentos Se tampoco aporta aporta. también, No aporta. no se aporta. Ah, No se claro, y aporta. sí, sí, así En mismo, la porque caja se, de jubilado bancario no se aporta ni por bonificación familiar ni por lunch. O sea, o comida que se le da al personal. claro, claro, es igual a lo que es la colación alimentaria, ¿verdad? En la Porque colación alimentaria. mm, es similar a esa figura, sí, Esa es la figura, colación sí, alimentaria. así Entonces, sobre eso no se aporta en la caja. claro, claro. Es, justamente ayer estábamos hablando de lo que es la colación alimentaria, ¿verdad? Y esa es una ayuda que se otorga no por el servicio que le estás prestando vos a la caja, al banco, o por el servicio que le estás prestando al empleador, ¿verdad? Es una ayuda a fin de facilitarte para el cumplimiento de tus tareas. Y es por eso que en la ley, en el Código del Trabajo y tanto como en la ley de la caja también se estipula que eso no es salario, no forma parte del salario, por ende no se aporta, ¿sí? El aporte se hace sobre lo que es considerado salario. Sobre los rubros no salariales, pero no se aportan, ¿sí? No se aportan ni a la caja ni al IPS. Los aportes a las cajas, ya sea al IPS
o de la caja bancaria se hace siempre sobre aquello que se considera salario. Bueno, eh, vamos a seguir. Patricia, ¿la manito quedó levantada o hay una nueva consulta? No quedó levantada. Ah, bueno, bueno, genial. Yo soy la más preguntona, profe. Está súper bien eso, porque gracias a las preguntas, ahora uno adquiere conocimiento, aclara las dudas. Eso es fenomenal, me encanta. Bueno, eh, esto es lo que vimos ayer también, ¿verdad? No quisiera repetir porque tenemos poquito tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se puede estipular el pago del salario? ¿Sí? Si quedó alguna duda igual sobre lo que hablamos ayer, me la pueden hacer sin problema. Esto también estuvimos viendo. Vamos a ir ya a lo que es la bonificación, ¿sí? La bonificación familiar. Entonces, salario, no salario, hablamos de cada uno de los rubros, gastos de alimentación, la colación gastos para moverse, ¿verdad? La colación alimentaria, estuvimos hablando de eso. Bueno, antes de ir a lo que es la bonificación, seguro que ya manejan al dedillo, pero igual es importante repasar el aguinaldo. ¿Cuándo se paga el aguinaldo? El aguinaldo se paga antes del 31 de diciembre, generalmente en el mes de diciembre, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Consiste en la sumatoria, ¿sí? O cómo se calcula, mejor dicho, se calcula sumando todos los ingresos salariales, siempre salariales, todos los ingresos salariales del año, ¿sí? Y eso se divide entre 12. Es el 13º salario que uno tiene en el año, ¿ok? Es un premio que establece la ley a aquel que completa, ¿verdad?, el año o que llega al año. De igual manera, no es necesario tener 12 meses cumplidos, ¿verdad? Pero aquel que llega a diciembre tiene, ¿verdad?, lo que es el aguinaldo. Es decir, se suma todo lo que generó en el año, ya sea los 12 meses, ya sea lo que generó en 3 meses porque es nuevo, en los 4 meses que estuvo, en los 5 meses, se suma todo lo que es salario y eso se divide entre 12. Pero como hablamos de salario, ¿sí? Hablamos de salario, obviamente en lo que es el aguinaldo no va o no se incluye, ¿sí?, lo que es la bonificación familiar, lo que es la colación alimentaria, lo que son los gastos de movilidad, lo que es la ayuda por guardería, esos rubros que no son salario. Ayer alguien me había hablado de lo que es el premio por cumpleaños, había un premio por cumpleaños, después había un premio por graduación, obtener un título de maestría, eso uno abona, el empleador abona como una ayuda, ¿sí? No es por el servicio, no es a cambio o en contraprestación a ese servicio que se brindó. Entonces, todos esos rubros, ¿ok?, no forman parte del aguinaldo, tampoco así de lo que es, ¿verdad?, el promedio del trabajador. Profe, la caja Sí. jubilado bancario, lo que es premio por título, te vas a aportar y forma parte del aguinaldo. Claro, son Todo lo que excepciones sí, sí, sí. Son la caja excepciones de bancaria, repente. la caja bancaria te vas a aportar por horas nocturnas, solamente por bonificación familiar y por time no te aporta. Después el resto aportas todo. Y hay Considera, que, sí, y hay sí. que aclarar que si vos tenés un aumento de sueldo en un año u otro, el primer mes se va completo a la caja y Mm, después recién vos cobras y pagás el 11%, pero el primer mes pagás sobre todos los ítems anteriores el porcentaje que dice el 11, 17 y 1. se aporta, sí. Pero cuando vos tenés un aumento de un mes a otro o porque cumpliste antigüedad o porque ascendiste, ese Mm. sueldo completo se va a la caja. Sí, la verdad que la definición de la caja bancaria es bastante amplia, ¿verdad? En lo que es salario, ¿verdad? Esta es un solo concepto. Después hay otras normas, ¿verdad? Dentro de lo que es la ley de la caja, ¿verdad? Que cita perfectamente e incluye otros rubros, ¿verdad? Lo que vimos recién, la definición que vimos hace un rato, es la definición del Código del Trabajo, ¿verdad? Sin embargo, las cajas también tienen, ¿verdad?, sus propias definiciones, incluyen otros rubros más específicos, ¿verdad? La caja bancaria, por ejemplo, es la que más abarca, ¿verdad?, la que más rubros abarca.
y que te exige justamente el aporte que ven, ¿verdad? En pantalla. Es así, hay excepciones, ¿verdad? Cada caja tiene excepciones a lo que estábamos viendo, que nos enfocamos principalmente en lo que es el IPS, ¿verdad? Sin embargo, las distintas cajas tienen sus reglas y una de las más estrictas, ¿verdad? Es la de la caja bancaria, que abarca más rubros de los que estuvimos viendo, ¿verdad? Para realizar el aporte sobre los mismos. Bueno, pero es muy interesante lo que nos comentó Patricia, ¿verdad? Como para tener una idea de cuáles son los rubros que considera la caja bancaria versus los rubros que considera el IPS, ¿verdad? Los rubros salariales. Bueno, entonces, continuando un poquito con lo que estábamos hablando, que es la bonificación familiar, vamos a hablar de cuándo se paga la bonificación familiar, ¿sí? ¿Cómo se paga? Ok, la bonificación familiar, ok, tiene sus condiciones, ¿sí? No se le paga a todos los trabajadores. Ok, la ley, el Código del Trabajo establece quiénes son aquellos que van a ser beneficiados, ¿verdad? Con este monto, con esta ayuda, ¿sí? ¿Y quiénes son esas personas que van a ser beneficiadas? Están estipuladas las características de esta persona en el artículo 262 del Código del Trabajo, ¿verdad? Y nos habla de que aquel trabajador que tenga, ¿sí? Que tenga un hijo menor de 17 años, que ese hijo se halle bajo su patria potestad, que la educación, ¿verdad? De ese hijo sea que esté a cargo de aquel padre o madre que solicite. Y además ese hijo tiene que residir en el territorio del Paraguay, ¿verdad? Si el hijo, ¿verdad? Cumple con estas características, es candidato, ¿verdad? A solicitar la bonificación, ese padre o esa madre es candidato a solicitar la bonificación familiar. Pero además tenemos que tener en cuenta otras características que vamos a ver. Esto es por un lado, ¿sí? Si el hijo cumple con estas características, o sea, es menor de 17, se halla bajo la patria potestad de su padre o de su madre, la crianza es a expensas de su padre o de su madre y reside en el territorio nacional, podría su progenitor ser beneficiado con la bonificación familiar. Pero además, este padre o esta madre tiene que tener un salario que no supere el 200% del salario mínimo. ¿Sí? Esta ayuda no es para todos aquellos que tengan un hijo de 17 o menor de 17 años. Se tiene esta característica, el hijo, poseer un hijo o tener un hijo, mejor dicho, no poseer, tener un hijo de 17, menor de 17 años y además que el salario de ese progenitor que va a solicitar la bonificación familiar, ¿sí? Tiene que ser un salario menor al 200% del salario mínimo legal vigente, es decir, menor a la sumatoria de dos salarios mínimos. Si gana más, ¿sí? Si gana más de dos salarios mínimos, esa persona, por más que tenga un hijo menor de 17 años, ya no podrá recibir lo que es la bonificación familiar. ¿Cuál es otra característica que hay que tener en cuenta? Que la bonificación familiar, ¿sí? Se otorga solamente a uno de los dos progenitores, no a los dos, ¿sí? Y ambos progenitores tienen que percibir un salario menor a dos salarios mínimos. Ahí ya son varias características, ¿verdad? O varios ítems que hay que tener en cuenta. Si yo, madre, ¿verdad? De un hijo menor de 17 años, eh, no gano más de dos salarios mínimos, pareciera que soy candidata perfecta a la bonificación familiar, a percibir esa bonificación familiar. Pero resulta que mi cónyuge, padre de la criatura, él sí gana un salario mayor a dos salarios mínimos. Entonces ahí yo, madre, ya no soy, ya no voy a poder beneficiarme con esa ayuda o con esta bonificación familiar. ¿Por qué? Porque ambos progenitores tienen que tener un salario menor, ¿sí? A dos salarios mínimos. Luego tienen que tener un hijo en común que sea menor de 17 años, que resida en el territorio paraguayo, todo eso que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Y
se me otorga una vez que yo reúna todas las características o todos los ítems señalados por la ley? Se me otorga el 5% del salario mínimo. El 5% del salario mínimo es lo que se me va a otorgar a mi padre o madre solicitante, ¿sí? Por cada hijo menor de 17 años. Si tengo 3 hijos, será por los tres. Si tengo 5 o 10 hijos, será por esa cantidad. Y créanme que sí, hay familias numerosas, ¿verdad? Ya he visto solicitudes de pago para 6 hijos, por ejemplo. 6, 7 hijos fue lo más que vi hasta ahora. Pero esos son los ítems que hay que tener en cuenta, ¿sí? Para otorgar la bonificación familiar. Y otra cuestión es que la bonificación familiar es a pedido del interesado. ¿Ok? El padre o la madre es quien tiene que solicitar la unificación familiar por escrito y tiene que presentar, ¿sí? Los documentos que avalen que él es el padre o la madre, ¿verdad? De un menor de 17 años. Lo del salario no hace falta que lo acredite porque obviamente en la empresa, ¿verdad? Ya lo sabrán, ¿sí? Pero sí tiene que acreditar que es el padre o la madre, que el hijo reside en el territorio paraguayo y que es y que la crianza está a sus expensas, ¿verdad? Y para eso es que justamente se presenta el certificado de vida y residencia, ¿verdad? Para constatar que vive, ¿sí? Que vive en el territorio paraguayo y que convive también, ¿verdad?, con el padre o la madre. Em, ¿Qué pasa cuando los padres están separados? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando los padres están separados? Cuando los padres están separados, dice, ¿verdad?, la norma que regula la unificación familiar, que solamente podrá percibir la unificación familiar aquel progenitor que conviva con el menor. ¿Sí? Que tenga la guarda, la tenencia, dice. Y el tener la guarda o la tenencia implica la convivencia, ¿sí? Con el menor. Entonces, en el caso de los padres que están separados, solamente podrá solicitar o tendrá derecho a lo que es la unificación familiar aquel padre que conviva, ¿sí? Que conviva con el menor de edad. Y esta norma a mí me parece un poco dura, ¿sí? Muy inflexible. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en nuestro país es que muchas veces, ¿verdad? Es cierto, el menor convive, por ejemplo, con la madre, ¿verdad? La madre no trabaja o se dedica a ser ama de casa, ¿verdad? O tiene algún emprendimiento. Entonces es el padre el que solicita la unificación familiar. Y si la empresa está al tanto de que en realidad ese menor no convive con el padre, sino con la madre, porque ambos están separados, le niegan, ¿verdad?, la unificación familiar, pero con base en lo que establece la ley, no por un capricho, ¿verdad? Y por eso es que me parece una norma un poquito inflexible, un poquito dura, ¿verdad? Pero en principio, si se le niega, es conforme a lo que establece la ley. Hay algunas empresas que de igual manera otorgan, ¿verdad? Como, bueno, está cierto que no estoy obligado, pero de igual manera te voy a otorgar la bonificación familiar en esos casos, ¿sí? Profe, una Eh, pregunta. sí, En el caso de que una persona tenga la guarda de una criatura menor de 17 años y ellos tienen la patria potestad y no sé, todo lo que vos digas, a ese se le tiene que pagar bonificación familiar. si te pide, si te pide y si tiene un salario menor, ¿verdad? A 2 salarios mínimos, sí, si reúne Sí, los requisitos que mencioné recién, sí, se le tiene que sí pagar. pidió y reúne el requisito de menor de edad, vive con ellos, tienen la guarda permanente ya por juzgado y todo eso. Ajá, ajá. Y a uno de los dos se le tiene que pagar. Y los dos son empleados de la misma empresa. No son empleados de la misma empresa. Ah, ok. Entonces, por eso nomás preguntaba si corresponde o no, Sí, corresponde, como corresponde. cualquier otro hijo. Como cualquier, claro, si hay una sentencia declaratoria de la adopción, corresponde. Ok, gracias, profe. Dale, de nada. A ver, Marlene, te escuchamos. O se quedó nomás levantada la mano de Marlene. Bueno, igual puedes consultarme por el chat o más adelante
me haces la pregunta a viva voz. A ver, creo que en el chat María Paz pregunta. La unificación familiar, ¿cómo se incluye o cómo se documenta? Se documenta mediante el recibo de salario. En el recibo de salario figura bonificación familiar, así tal cual. Y se abona directamente. Esa es la forma correcta de documentar la bonificación, del pago de la bonificación familiar. ¿El empleador podría poner un límite a la cantidad de hijos? Pregunta Jessica. Y no. No, porque la ley no pone un límite, es por cada hijo. Por cada hijo menor de 17. Sol pregunta, ¿no importa la cantidad de hijos que tenga el trabajador? No, no importa. Se paga por cada hijo. A ver, continuaba la pregunta. Dice, gana apenas 2 salarios mínimos, pero tiene 5 hijos. Y por los 5 hijos menores de 17 años, le corresponderá el 5%, ¿sí? Del salario mínimo. Porque él está ahí, o sea, si ganaba un poquito más ya no le iba a corresponder. Hasta 2 salarios mínimos le corresponde. Gana un 10.000 más y ya no le corresponde. Pero como él está ahí en el tope, le corresponde el 5% del salario mínimo por cada hijo que tiene. Bueno, sigamos. De nada. Bueno, y la bonificación familiar, conforme vimos la definición de la caja, conforme vimos la definición de lo que del IPS, ¿verdad? No forma parte de lo que es el salario. Por ende, no se tiene en cuenta para el aguinaldo, no se tiene en cuenta para el promedio. Y tampoco de estos rubros que no son salariales se puede descontar. Sí, se puede descontar préstamo, no se puede descontar daños y perjuicios, no se puede descontar el embargo que le llegó, no se descuenta, obviamente el IPS. Sí, de los rubros no salariales, a los rubros no salariales no se le aplica ningún descuento. ¿Ok? El derecho a la asignación familiar se extinguirá automáticamente cuando el hijo adquiere, ¿verdad? No es la mayoría de edad, cuando llega a los 17 años, ¿verdad? Obviamente, este artículo que establece menor de 17 es una mala redacción del código que nunca se enmendó, que nunca se corrigió, ¿verdad? Porque lo que quiso el legislador establecer es menor de 18, menor de edad. Pero como se redactó mal y nunca se corrigió, echa la ley, echa la trampa y quedó 17 años. ¿Sí? He visto igual algunas empresas que hasta los 18 abonan la bonificación familiar, pero no hay obligación de hacerlo porque la ley es bastante expresa, ¿verdad? Aunque sea un error. Bueno, queda prohibido discriminar al trabajador, ¿verdad? Porque pidió la bonificación familiar, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? No podemos negarle la bonificación familiar y encima que solicitó un derecho que establece la ley, realizar algún tipo de persecución en contra de este trabajador porque requirió lo que es su derecho, ¿verdad? Parece obvio, pero ocurre muchas veces, ¿verdad? No, en esta empresa no damos ese tipo de rubros. Después se enojan con el trabajador que pide y él luego le dijo a sus compañeros que pidan, ¿verdad? Pero en realidad no debería de haber ningún tipo de represalia si es que un trabajador solicita este beneficio y cumple, ¿verdad? Con los requisitos que establece la ley. De lo que estuvimos mencionando. eh, Hay otras cuestiones, ¿verdad? Referentes al salario que son, por ejemplo, ¿verdad? Disfrutar de salario igual por trabajo de igual naturaleza, eficacia y duración, sin distinción de edad, sexo o nacionalidad, religión, condición social o preferencia política. Es decir, no debe haber diferencias, ¿sí? Entre trabajadores, no debe haber diferencias en cuanto al salario que se abona cuando estamos ante trabajadores con una misma capacidad, un mismo cargo, una misma jerarquía, ¿sí? No puedo yo pagarle a Jazmín, que es gerente, o bueno, que es jefa y tiene estas responsabilidades, un salario de 5 millones y pues una jefa que va a estar en igual condición de jerarquía, va a tener mismas responsabilidades, pagarle 2 millones nomás, ¿verdad?
Por eso es que se habla de igual salario a igual trabajo. Obviamente siempre van a haber diferencias, ¿verdad? Cada uno muchas veces negocia, ¿verdad? Su salario, pero tienen que ser, bueno, no tienen que ser diferencias eh, muy obvias, ¿verdad? O no tienen que ser, tienen que ser diferencias razonables, ¿sí? No abismales, para no caer en lo que es la discriminación, ¿ok? Falta de pago del salario correspondiente a la fecha. Bueno, habíamos visto en los módulos pasados que el no pagar el salario en tiempo y en forma puede ser invocado por el trabajador para retirarse con causa de la empresa. Y también el hecho de descontar ilegalmente, descontar sin autorización. El descuento sin autorización del salario es un descuento ilegal. Tenemos que tener siempre autorización del trabajador para descontar de su salario. Solamente, los embargos y el IPS, ¿sí? O en este caso, en el caso de los bancos, el descuento que va para la caja, se puede descontar sin autorización del trabajador. El resto se puede descontar, claro, pero hay que tener una autorización previa del trabajador para descontar de su salario. Y si de igual manera descontamos y no tenemos en cuenta, ¿verdad?, la voluntad del trabajador, ese trabajador puede retirarse con causa alegando descuentos ilegales, ¿sí? Entonces es muy importante contar con la autorización del trabajador cuando queremos descontar algún concepto que no sea embargo o el IPS o el descuento de la caja. Eh, inclusive, ¿verdad?, el descontar el porcentaje que va para la caja o que va para el IPS en realidad, ¿verdad?, y no entregarle a la caja. Si el empleador te descuenta ese porcentaje y no le entrega al IPS, ¿sí? Se queda con ese monto, eso ya está tipificado como un delito, ¿verdad? Entonces se crea una figura penal, es mucho más grave para el empleador que comete este tipo de falta. No es solamente una falta laboral, ya es un delito, ya hablamos de cuestiones penales. Eso es normal acá, principalmente empresas de limpieza y de guardias de seguridad. Si no le controlas, ellos no pagan y el empleado se va para hacerse atender y ahí se dan cuenta que no les pagó. Sí, sí. Y realmente le puede ir mal a la empresa si es que algún trabajador se anima a denunciar ante la fiscalía eso, no solo ante el ministerio, ¿verdad? Ante ambos organismos puede denunciar, ¿verdad? Por el lado del laboral le puede caer una inspección, ¿sí? Que le puede multar por tal cuestión. Y el IPS otra vez puede también pedirle exigirle el aporte en forma retroactiva con los intereses, con todo lo que corresponde. Y además se puede ligar lo que es una cuestión penal, una denuncia ante la fiscalía y por ende alguna condena. Sí, los directivos, no la SA, ¿verdad? La SA no puede ser condenada, pero los directivos de esa empresa sí. Ellos son los que van a sufrir las cuestiones penales si es que se comprueba que se les cuenta el porcentaje de aporte y no se entrega a la caja respectiva. Pero eso ya está lo penalizado en IPS. IPS tiene luego una penalización muy alta sobre eso. Esa es una multa administrativa que establece el IPS, ¿verdad? Pero además es un delito que está en el Código Penal. O sea, además de la multa que te puede establecer el IPS, además de la multa que te puede establecer el ministerio, ¿sí? Los directivos pueden tener un proceso penal y ser condenados por eso. Sí, ya no queda solamente en el ámbito administrativo, ahora ya va a lo penal. Pero hay que animarse a hacer la denuncia. Y muchas veces, ¿verdad? El trabajador no se quiere comprometer porque tiene que pagar abogados, porque le van a lo despedir de la empresa, ¿verdad? Es difícil. Veo una mano levantada, Vanessa. Hola, profe. ¿Cómo estás? Em, un tema siempre de controversia suele ser el tema de los préstamos. Ahora, o sea, claramente tiene que haber una autorización Así es. de descuento, Ujú. pero si la empresa no es una entidad de crédito, ¿verdad? ¿Cómo se podría respaldar ese descuento de préstamo? Porque realmente es un préstamo de una deuda, una deuda o esa tarjeta de crédito también.
que el colaborador está pagando por salario, para que no salga préstamo y que después uno pueda representar una contingencia de que, bueno, la entidad no era un ente de crédito y está descontando un concepto de préstamo. ¿Verdad? Esa es una muy buena pregunta porque en realidad la empresa puede otorgar préstamos. No hay ningún problema con eso. Sí, solo que no es la empresa empleadora la que otorgó el préstamo, ¿verdad? En Mm. un grupo donde tal vez el grupo empresarial se tenga una de las empresas que es una entidad de crédito, entonces Ah, le ofrece a los colaboradores del grupo, ¿verdad? ya, entonces, bueno, es más fácil para ellos porque se les descuenta nomás ya del salario del Claro, préstamo que quitó de la financiera del grupo. claro. Entiendo. Bueno, y en ese caso pues, se puede, tampoco está mal que él tenga ese tipo de beneficios, ¿verdad? Es un préstamo rápido, ágil, de fácil acceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una empresa del grupo le otorga el préstamo y tiene, ¿verdad?, la garantía de que puede descontar el salario directamente. Lo que hay que hacer nomás es una autorización también. Sí o Una sí. autorización también ocurre, ya he visto, ¿verdad? Y no va a estar mal que el trabajador le autorice a su empresa empleadora, por más que no haya sido la empleadora la que le dio el préstamo. Sí. Sí, O sea, hay que garantizar la autorización de descuento, sí o sí. sí o sí. ¿Verdad? Le autoriza a su empresa empleadora que le descuente mensualmente el monto de tantos guaraníes o tantas cuotas de tantos guaraníes de su liquidación final a fin de que la empleadora, ¿verdad?, haga entrega a la empresa tal, ¿verdad?, quien otorgó un préstamo por valor total. Explicar la Sí, realidad en la autorización, no va a haber ningún ok. problema con eso. Súper. Dale, gracias, doctor. Dale, nada. Bueno, sigo viendo la mano levantada de Marlene y me preocupa porque no escuché todavía su pregunta. No sé nomás si se quedó levantada ahí la manito. Parece que sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, la autoridad administrativa del trabajo, o sea, el Ministerio del Trabajo, en caso de denuncia a través de intervenciones, puede aplicar sanciones pecuniarias, ¿verdad?, por el descuento ilegal del salario y demás, ¿verdad? El salario, sí, el salario es una condición muy sensible, una de las más sensibles establecidas en el contrato de trabajo, ¿sí? Por ende, si queremos modificar para abajo ese salario, para arriba no hay problema. Si mejoramos, no hay problema, ¿verdad? No hace falta ningún tipo de autorización. E inclusive no hace falta tampoco ningún tipo de adenda si es que le vamos a aumentar el salario, porque ese nuevo salario se va a documentar directamente con los recibos de salario. Sí, es para arriba. Ahora, si queremos modificar para abajo, tenemos que tener sí o sí el consenso o la autorización del trabajador. Se puede disminuir el salario con autorización del trabajador, nunca en forma unilateral, porque eso puede acarrear o el retiro justificado del trabajador, ¿sí? O puede provocar una demanda para que se le devuelva los montos descontados ilegalmente, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que documentarnos mediante adenda de cualquier modificación para abajo que hagamos del salario. E inclusive puede desembocar también en una inspección, ¿verdad? El trabajador puede irse hasta el ministerio, mencionar que hay descuentos ilegales, eso le puede llamar la atención al ministerio y puede desencadenar en una inspección. Bueno, habiendo hablado de lo que es salarios, vamos a entrar ahora en lo que son las horas extras, ¿sí? Habíamos hablado también de los límites de la jornada, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta, traer un poquito a colación los límites de la jornada, porque de eso depende el saber si generamos o no, ¿verdad?, horas extras. También es necesario conocer, ¿verdad?, cuáles son los turnos o jornadas que establece la ley. Está la jornada diurna, vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? La jornada diurna que empieza a las 6 de la mañana y termina a las 8 de la noche. La nocturna que inicia a las 8 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Y la jornada mixta que abarca ambos periodos. Empieza, por ejemplo, antes de las 8 de la noche, pero termina ya en la franja nocturna. Dentro de lo que es la jornada diurna, hay un límite que es de 8 horas por día y 48 semanales. Los límites son dos, no solamente el semanal. No nos podemos guiar por el semanal nomás y hacerle trabajar 12 horas a mi trabajador un día, 13 horas un día.
12 el otro día, no hay 48 nomás, eso en la semana, no importa si trabaja 12, 13, 14 horas. Eso no es así, porque el límite diurno es de 8 horas por día. Y el segundo límite es el semanal, que es de 48 horas. Lo mismo con la jornada nocturna. La jornada nocturna es la que empieza a las 8, termina a las 6 y dentro de esa jornada el límite es de 7 horas diarias, 7 horas diarias y 42 semanales. Y en la jornada mixta, que empezó a la mañana y terminó a la noche, el límite diario es de 7,5 y el límite semanal es de 45 horas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo vamos a distribuir? Bueno, ven en pantalla que es lo que recién les mencioné. ¿Sí? De esta manera se distribuyen las horas diarias y las semanales según la jornada sea. Les había comentado también, justamente ahora me acordé, ya quería hablarles de este tema. Yo les había comentado que las horas extras no se pueden compensar. Es decir, no puedo yo hacerle trabajar a un empleado 13 horas hoy y mañana decirle, entra nomás más tarde. Entra nomás más tarde y ya compensamos. No generaste horas extras. ¿Sí? Ese tipo de compensaciones no se pueden realizar hoy día, porque nuestra legislación es bastante dura al respecto, ¿verdad? Y habla de los límites, establece los límites. ¿Por qué establece límites? Porque es hasta esa cantidad de horas nomás que la ley considera que un empleado debe trabajar. Y si le hacemos trabajar más allá, no nos habla de compensaciones, sino si le hacemos trabajar más allá de los límites, no nos dice dejarle mañana entrar más tarde o dejarle salir más temprano. Nos dice le vas a pagar horas extras. ¿Ok? Eso establece la ley. Y es como una sanción, ¿verdad? O como un freno que establece la ley al empleador para que justamente respete los límites, ¿verdad? Porque si bien puede el trabajador generar horas extras hasta cierto límite que vamos a ver, también el empleador tiene que pagarle una cantidad importante por esas horas extras. Entonces, como un freno también para el empleador. Y respecto a esto, es que les quería comentar, siguiendo un poquito, ¿verdad? Con estas actualizaciones o modernizaciones que el Ministerio del Trabajo pretende implementar. Habíamos hablado de los cambios que quieren realizar respecto a la estabilidad. Habíamos hablado de los cambios que quieren entablar respecto a las vacaciones, ¿sí? Y otro cambio que quieren realizar, que a mí me parece fenomenal, ¿verdad? Es el banco de horas. Vamos a poder compensar las horas, ¿no? O sea, vamos a poder guiarnos por los límites semanales nada más. Es decir, hacerle trabajar lunes 13 horas, martes X cantidad de horas, miércoles tal cantidad de horas, y si en la semana sumamos las 48, los demás días ya no va a trabajar y se compensa. ¿Sí? Ahí, si se aplica esta reforma que el ministerio tiene en mente, ¿sí? Vamos a poder por fin compensar las horas. Pero hasta ahora no se puede. Es una idea que tiene el ministerio y sobre la cual quiere también debatir, ¿verdad? Con el sector de abogados, con los sindicatos, ¿verdad? Para poder implementar. Yo creo que a ciertos sectores le vendría bien, ¿verdad? El banco de horas, que existen, de hecho existe en el Brasil, ¿verdad? Existe en varios países de la región y les va bien con eso. Profe, Patricia, sí. sí, una pregunta. Vos trabajás, por ejemplo, 8 horas, tenés media hora de almuerzo todos los días y al final 50 horas a la semana trabajás porque te descuentan esa media hora de almuerzo. ¿Corresponde o no corresponde? ¿O entra dentro del horario laboral? No, el receso intermedio que vos tenés, que divide en dos tu jornada, que Sí, generalmente coincide, ¿verdad? Con tu almuerzo, ese receso no forma parte de tu jornada. No debe formar por lo menos. Entonces, si vos trabajás 8 horas, descansás media hora. Y si almorzaste en la empresa, vas a estar 8 horas y media en la empresa. Pero 8 horas nomás trabajando y esa media hora es parte de tu descanso que no forma parte de la jornada y por ende no se abona por ese receso.
Se abona solo por las 8 horas que trabajaste, por el receso no. Ah, o sea que son 50 horas casi semanales si tenés media hora de almuerzo todos los días. Claro, si vas a sumar eso como parte de tu jornada, ¿verdad? Pero no deberías de sumarle, ¿verdad? Vos tendrías que trabajar 48 horas nomás de trabajo efectivo y además tenés Ah, tu media hora, ¿verdad? De receso, además, ah, ¿verdad? Pero no ya. forma parte de tu horario laboral, digamos, ¿verdad? Vos solamente tenés que trabajar 8 horas y por ende sumando los 6 días de la semana tenés 48 horas trabajadas. Aparte descansaste media hora, aparte. Ah, bueno, gracias, profe. Dale, de nada. Ese receso intermedio, ¿sí? El receso intermedio, el receso intermedio no es para el almuerzo, o sea, el receso intermedio coincide nomás con el almuerzo. ¿Por qué? Porque en el horario diurno, al dividir en dos la jornada, ¿sí? Al dividir en dos la jornada de 8 horas, generalmente coincide ese receso con el horario de almuerzo, ¿verdad? Pero el fin del receso intermedio es que se puede hacer un alto, un stop a la mitad del día, a la mitad de la jornada, para descansar, recargar pilas y continuar trabajando. Ese es el fin del receso intermedio, ¿sí? Y ese receso intermedio no se paga y ¿por qué no se paga? Porque durante ese receso no se trabaja, no se tiene que trabajar por lo menos, ¿verdad? Sí, ahora si en la práctica ocurre otra cuestión, bueno, igual el trabajador puede exigir su derecho y decir, no, es mi receso. En todo caso, si me hacen trabajar en esta hora de receso, páguenme, ¿verdad? Por ahí se puede negociar un poquito. Pero en principio no. El receso no forma parte de la jornada, no se trabaja, no se paga. Entonces yo puedo estar 8 horas trabajando y media hora descansando, puedo estar 8 horas y media en la empresa. Sí, puedo estar 8, pero en realidad solo trabajé 8, no trabajé 8 horas y media. ¿Sí? Y este receso intermedio puede ser mayor a media hora. ¿Sí? El mínimo es media hora, el mínimo. No puedo dar 15 minutos de receso intermedio, no puedo dar 20 minutos de receso intermedio. El mínimo es de media hora, puede ser más. Hay empresas que dan más, porque con media hora, ¿qué tanto vas a hacer? ¿Verdad? Hay empresas que dan 1 hora y media, 2 horas. Menos nomás no podemos otorgar. Patricia, veo tu manito levantada. O se quedó nomás. Se quedó. Bueno. Después tenemos otros tipos de recesos, podemos repasar ya que tocamos este tema. ¿Verdad? Está el receso entre una jornada y otra. ¿Sí? El receso entre una jornada y otra es de 10 horas como mínimo. Yo termino a las 5 de la tarde mi jornada laboral y mínimamente tienen que transcurrir 10 horas hasta que empiece la siguiente jornada. En los turnos diurnos generalmente son más horas, ¿verdad? A ver, no pasa nada con el turno diurno porque generalmente se respetan estas 10 horas de descanso entre una jornada y otra. El problema se da muchas veces en los turnos rotativos, ¿verdad? Hoy entré en el turno noche, mañana me toca el turno diurno y ahí es donde de repente no se respetan esas 10 horas de receso entre una jornada y otra. Por ende hay que prestar atención para no incumplir lo que manda la ley, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, primero porque es una cuestión de salud el tema de los turnos, ¿verdad? Si se establecen ciertos límites, el fin que hay en esos límites es la protección del cuerpo y la mente del trabajador, ¿verdad? Es una cuestión médica la que avala el tema de los límites de las jornadas. Y aparte es una orden, ¿verdad? La normativa te da una orden, ¿ok? Y si uno incumple una orden, puede ser sancionado. O sea, si uno incumple estos límites de la ley y no cumple con el tema de los recesos, el ministerio puede multar perfectamente a la empresa, siempre en el marco de una inspección, no es que te van a multar de la nada. Los inspectores van a ir hasta tu empresa, se van a presentar la orden de inspección y se va a realizar, ¿verdad? La entrevista con los trabajadores, te van a pedir los documentos, te van a pedir, por ejemplo, el reloj marcador, el informe del reloj marcador, y con eso ellos pueden ver si se respeta o no el receso intermedio. Por eso es importante marcar, ¿verdad?
o tener por lo menos una carpeta en donde se figure eso, en la entrada, la salida, tanto de los recesos como de la jornada laboral, para poder probar que se cumplen los límites de la jornada y para poder probar que se otorgan los recesos que establece la ley, que se otorga el receso intermedio, que se otorga el receso entre una jornada y otra. ¿Sí? Patricia, te escuchamos. Profe, una pregunta, ¿y cómo haces? ¿Tienen que marcar por más que no se salga? Porque nosotros, por ejemplo, no podemos salir a comer afuera. Y hay que marcar. Sí, por más que no se salga, porque en realidad lo que vos estás marcando ahí es que, bueno, voy a tener mi receso, ya sea acá adentro o afuera, ¿verdad? Pero tenés que tener ese stop, ese parar, ¿verdad? A mitad de jornada. Entonces, lo ideal es que se pueda marcar, ¿sí? Que se Ya pueda se marcar. marca el que La empieza el salida del receso. horario y la salida del receso. Así mismo, así mismo. Bueno, gracias. Sí. Dale, dale, se marcan varias veces, ¿verdad? Vos marcas a la entrada cuando llegas, ¿sí? Después marcas lo que es tu salida al receso, ¿sí? Termina tu media hora, tu una hora y marcas lo que es tu entrada a la jornada otra vez, ¿verdad? Y por ende el término de tu receso, ¿sí? Transcurren las 4 horas más, completaste tus 8 horas y marcas tu salida ya de la jornada. Son 4 marcaciones las que se hacen durante la jornada laboral para poder documentar correctamente, de verdad, que se otorgan o que se cumplen, ¿verdad?, con estas normas del Código del Trabajo. El reloj marcador no es obligatorio. En realidad no hay un artículo en el Código del Trabajo que le obligue al empleador a tener un reloj marcador o a controlar de esa manera la entrada y la salida. No hay. Pero es la mejor manera, ¿sí? De generar una prueba a favor del empleador, de que se otorgan los derechos que establece el código, de que se cumplen con las normas que establece el Código del Trabajo. Y repito, ¿verdad? Las presunciones siempre están a favor del trabajador. Si el trabajador dice que trabaja 12 horas, se le va a creer. Y la única manera que tiene el empleador de probar que no se trabaja 12 horas es con el contrato de trabajo. Un contrato de trabajo donde esté bien estipulado el horario, en donde esté bien estipulado el receso, de qué hora a qué hora, y un buen reloj marcador, ¿verdad? Porque al extraer el informe del reloj marcador también se va a poder probar que en realidad no son 12 horas que él trabaja, son menos. Por eso es importante tener un buen control, no porque sea obligatorio, porque la ley no obliga al empleador a controlar de esa manera la entrada, la salida y demás. Hay empresas que no marquen, no tienen como una cuestión obligatoria el marcar la entrada y la salida, porque son pocos, qué sé yo, ¿verdad? Por la filosofía de la empresa. Y no por eso van a estar incumpliendo, ¿verdad? Pero si hay alguna controversia, si hay algún trabajador que dice que trabaja 500 horas porque su empleador le explota, ese empleador no va a tener cómo probar realmente, ¿verdad?, cuál es el horario. Con el contrato quizás, pero mejor aún si tiene el reloj marcador y mira, acá está tu entrada y tu salida, en ningún momento vos trabajaste 20, 15 horas como estaba mencionando. Esa es la importancia de documentarse bien. Bueno. En pantalla ven un ejemplo de horario diurno bien distribuido, ¿verdad? Que se puede pactar en el contrato de trabajo, ¿verdad? Esta persona, este trabajador, trabaja de lunes a sábado, entra a las 7 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, pero no es que está trabajando de 7 a 16, ¿ok? Tiene un receso de una hora. Y ese receso no forma parte de su jornada, no se le paga por ese receso, por ende él en realidad solo está trabajando 8 horas por día. Y en la semana, 48. ¿Sí? El descanso, que es de una hora en esta empresa, en este ejemplo, es de 12 a 13, una horita. Y restándole esta horita, él trabaja 8 horas nomás por día. ¿Sí? Y es lo que corresponde, ¿sí? Porque por mandato de la ley, el receso intermedio, que no puede ser inferior a media hora, puede ser más, no forma parte de la jornada, pero sí está establecido en el Código del Trabajo que se tiene que documentar en el contrato de trabajo cuál es ese horario de receso, o sea, a qué hora empieza y a qué hora termina. No basta con decir se tendrá media hora, se tendrá una hora. Hay que establecer de qué hora a qué hora va a ser el receso.
Lo del sábado inglés le llaman, ¿verdad? El artículo 215 establece una compensación, una de las pocas compensaciones que están permitidas por ley. Que estuvimos viendo, pero es bueno repasar. Que es la distribución de las horas del sábado, en realidad de las 4 horas del sábado. ¿Por qué 4 horas del sábado? Porque el código dice, con el fin de que el empleador le dé libre a sus trabajadores desde el mediodía del sábado. Entonces entendemos que el mediodía del sábado es la mitad de la jornada que se tuvo que haber completado el sábado, ¿eh? Entonces vamos a decir que son 4 horas. Entonces a partir, con el fin de darle libre desde el mediodía del sábado, esas 4 horas del sábado se van a distribuir de lunes a viernes. ¿Sí? Se van a distribuir de lunes a viernes. Entonces el trabajador, en vez de tener solo libre el domingo, va a tener libre ya desde el mediodía del sábado. En cambio, va a tener que trabajar de lunes a viernes un poco más de 8 horas. ¿Sí? Un poco más de 8 horas va a trabajar. Pero ese excedente, en vez de trabajar 8 horas, va a trabajar 9. En vez de trabajar el martes 8 horas, va a trabajar 9,5 hasta completar, ¿sí? Hasta completar las 48 horas semanales con el mediodía que trabajó del sábado. Si bien nos salimos de los límites que estuvimos viendo, el límite de 8 horas, pasamos, pero este tipo de compensación está permitido por la ley. ¿Por qué es una compensación? Porque si bien va a trabajar un poco más de lunes a viernes, va a tener libre ya desde el mediodía del sábado. Entonces se compensa. Y esas horas de más que va a trabajar de lunes a viernes, a fin de incentivar al empleador a que otorgue este beneficio, ¿verdad? Dice que el empleador no va a tener la necesidad de pagar como horas extras. Esas, en vez de trabajar 8, voy a trabajar 9, ¿cierto? Pero mi empleador no me va a tener que pagar eso como horas extras. ¿Por qué? Porque me va a dar libre a partir del mediodía del sábado. Y esto se llevó un poquito al extremo en beneficio del trabajador. Y hoy día no solamente se puede distribuir las 4 horas del sábado, sino las 8 horas del sábado luego. Si la empresa así lo desea. Esas, en vez de trabajar las 8 horas del sábado, esas 8 horas yo puedo distribuir de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes voy a trabajar más, sí, pero voy a tener libre 2 días en la semana en vez de un día nomás. ¿Cómo puedo distribuir? Bueno, acá ven en pantalla. El lunes se tendría que haber trabajado 8, pero se va a trabajar 9. El martes se tuvo que haber trabajado 8, se va a trabajar 10. El miércoles se tuvo que haber trabajado 8, se va a trabajar 10. Lo mismo el jueves. Y el viernes, en vez de trabajar 8, se va a trabajar 9 horas. En total, sumando de lunes a viernes la cantidad, tengo 48. 48 horas. ¿Me pasé de las 8 horas? Sí. Y esta diferencia de 9, 10, 10, 9, no voy a considerar como horas extras. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. ¿Y por qué lo establece así? Porque el trabajador obtiene un mejor beneficio, que es un día libre más en su semana. Esta es una de las pocas, como les digo, compensaciones que el código permite. El horario mixto, que es el que inicia en el horario diurno y termina en el horario nocturno. Este trabajador, por ejemplo, ¿sí? Ingresa a las 16 horas, horario diurno, y termina su jornada a las 12 de la noche. ¿Sí? Trabaja 7,5 horas. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Trabaja 7,5 horas, sí, en realidad está más, ¿verdad? Está 8,5. Es cierto, pero en realidad de 20 a 20:30 él está descansando. Sí, es un receso intermedio que divide en dos la jornada. Bueno, media horita nomás tiene, de 20 a 20:30. Entonces, en realidad, él no está trabajando 8 horas. Él está trabajando 7,5 y ese receso intermedio de media hora no forma parte de su jornada. Y en total trabaja así 45 horas en la semana. En pantalla ven un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo del horario nocturno. ¿Sí? El horario nocturno. Este trabajador es enteramente nocturno. Empieza su jornada en la franja nocturna y termina en la franja nocturna. Por ende, su límite es de 7 horas nomás. Él ingresa a las 8 de la noche y sale a las 3:30 de la madrugada. Pareciera, ¿verdad?, que trabaja en realidad 7,5 horas, pero no, esa media horita que vemos que es excedente en realidad es su horario de receso, que no forma parte de la jornada. Entonces, este es un horario perfectamente ajustado a lo que manda la ley.
Lo que tienen que saber del horario nocturno es que el horario, este trabajador, ¿sí? Que está enteramente en un horario nocturno, va a percibir obviamente el salario que le corresponde por esas 7 horas, pero además va a percibir un recargo del 30% sobre el valor de cada hora nocturna. Por el simple hecho de estar en un horario nocturno, el trabajador tiene derecho a el recargo nocturno, ¿sí? ¿Y qué es en qué consiste el recargo nocturno? En el pago del 30% del valor de cada hora de su salario. Entonces, este trabajador, a fin de mes, ¿sí? Porque el trabajador que está en el horario enteramente nocturno, si bien solamente va a trabajar 42 horas en la semana, ¿sí? Y trabaja así todas las semanas del mes. De igual manera tiene derecho al salario mínimo legal vigente completo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si el trabajador del horario diurno está 8 horas trabajando, 48 horas en la semana, en el mes trabaja mucho más y gana lo mismo. Y sí, es cierto, gana lo mismo, pero este trabajador, por lo que representa, ¿verdad? Estar en un horario completamente nocturno, por lo que representa para su salud, ¿verdad? Tiene esa ventaja de que él va a trabajar menos que el trabajador diurno, va a trabajar 7 horas nomás, 42 nomás en la semana, y de igual manera, a fin de mes, él tiene derecho a lo que es el salario mínimo legal vigente completo y además tiene derecho a lo que es el recargo nocturno, que vamos a ver cómo se calcula. También tienen que saber que el horario nocturno o mixto, no importa que sea una hora nomás la que estemos en la franja nocturna o 3 o 4 horas nomás en la franja nocturna, siempre que se preste servicio en forma habitual en la franja nocturna, se tiene que contar con una autorización de trabajo nocturno que expide el Ministerio del Trabajo. Siempre, ¿sí? Para poder acceder a esa autorización, el empleador tiene que firmar o completar una nota de solicitud ya prehecha por el Ministerio del Trabajo y eso se carga a través del REOP y a través del REOP el Ministerio emite una resolución en donde se le otorga la autorización del trabajo nocturno. ¿Ok? Bueno, entonces, las jornadas extraordinarias. Las jornadas extraordinarias son aquellas que se dan cuando el trabajador presta un servicio más allá de los límites que estuvimos viendo para lo diurno, para lo nocturno y para lo mixto. Salvo esa excepción de los sábados. Cuando hablamos de la distribución del día sábado, pero solamente la distribución de las horas del sábado, no del viernes, no del jueves. Las únicas horas que se pueden distribuir son las del sábado. Mucho ojo con eso, ¿sí? No querramos ahora decir, no, yo en realidad distribuí las horas del lunes, del martes y del miércoles y por eso jueves, viernes, sábado trabajó 14, 15, 16 horas, no. Solamente las horas del sábado se pueden distribuir de lunes a viernes y no se van a considerar horas extras el trabajo que se hace de lunes a viernes. Solamente en esos casos. No se puede distribuir las horas de ningún otro día. Entonces, si yo me paso, ¿verdad? Me paso los límites de la jornada de lunes a viernes, ¿sí? O de lunes a sábado, igual me paso la jornada y no distribuyo las horas del sábado, ¿sí? Entonces estoy generando horas extras y hay que pagar los recargos que la ley establece para esas horas extras. Las horas extras, en teoría, por lo que establece la ley, no deberían de ser habituales. ¿Por qué? Porque la ley pretende que se respeten esos límites que estuvimos viendo, ¿sí? Pero considera la ley que es posible, ¿verdad?, que el trabajador necesite en forma excepcional el trabajo o la concurrencia de los trabajadores más allá del horario pactado. Pero la ley dice debe ser excepcional, ¿sí? Debe ser ante casos de urgencia. Por ende, el generar horas extras debería ser solamente temporal para hacer frente justamente a cuestiones urgentes, a cuestiones extraordinarias, ¿verdad? Que se deben resolver ya, pero eso tiene un límite en el tiempo. Eso es lo que considera la ley. En la práctica, tenemos horas extras eternas, ¿verdad? En muchas empresas se trabaja más allá de los límites que establece la ley. ¿Y qué es lo que puede pasar
Y bueno, lo que puede pasar es que haya una inspección del Ministerio del Trabajo, te pida el reloj marcador, le haga una entrevista a los trabajadores y determine el Ministerio del Trabajo que efectivamente la empresa en forma permanente sí incumple los límites de la jornada y le multe a la empresa. Eso es lo peor que puede pasar. Y respecto al trabajador, lo peor que puede suceder es si el empleador no le paga esas horas extras, ¿verdad? Porque el trabajador te va a reclamar el pago de esas horas extras. Mientras esas horas extras se paguen, realmente no hay reclamos por parte, yo no he visto reclamos por parte de los trabajadores, no he visto, para siempre y cuando se paguen. Ahora, el ministerio sí puede multar, ¿ok? Sí puede multar si es que accede a las pruebas necesarias que le hagan ver a los inspectores del ministerio que esas horas extras en realidad son permanentes, ¿sí? Y no son temporales por una cuestión urgente o necesaria. Y las horas extras tienen un límite, ¿sí? Tampoco yo puedo hacerle trabajar a mis empleados por más que exista una necesidad, una urgencia, ¿verdad? No puedo hacerle trabajar a mis empleados más allá de los límites que se establecieron para las horas extras. ¿Y cuáles son esos límites? El límite es de 57 horas en la semana, ¿verdad? 57 horas en la semana, por lo que si descontamos esas 48 horas que se tiene que trabajar normalmente, habitualmente, ¿sí? Tenemos 9 horas nomás. 9 horas extras nomás se pueden hacer por semana. ¿Ok? 48 más 9, 57. Entonces, 9 horas extras nomás podemos hacer por semana. Y tampoco podemos hacer 9 horas extras en un solo día. ¿Ok? Las horas extras se tienen que distribuir en un máximo de 3 horas por día. Esas 9 horitas extras que máximo se pueden hacer por semana, las tengo que distribuir en un máximo de 3 horas por día. Esas son las reglas para aplicar las horas extras o para cumplir con las horas extras. Tienen que ser a consecuencia de una cuestión urgente para hacer frente a una cuestión necesaria, a algo extraordinario, a una demanda o un pedido extraordinario. ¿Sí? Por ende, las horas extras no deberían de ser eternas. Una vez que se generan esas horas extras, esas horas extras tienen un límite, que son de 9 horas por semana o 57 semanales, ¿verdad? Sumando ya ahí las horas habituales. Son 9 horas nomás por semana que las tengo que distribuir en un máximo de 3 horas por día. Pueden ser menos, ¿verdad? Pero son 3 horas por día máximo las horas que puedo trabajar en jornada extraordinaria. Y las horas extras, ¿sí? Las horas extras no es algo optativo para el trabajador, ¿ok? Si el empleador le cita a sus trabajadores para cumplir servicio en hora extraordinaria, por una cuestión urgente, el motivo que fuere, ¿verdad? El trabajador tiene que cumplir. Es una orden y tiene que cumplir. Pero así también el empleador tiene que pagar esas horas extras con los recargos que corresponden. Y si el trabajador no cumple, puede ser sancionado por no seguir las directivas de la empresa. ¿Ok? Y si el empleador no cumple con el pago, también puede ser sancionado por el Ministerio del Trabajo o inclusive puede el trabajador demandarle a esa empresa el cobro de esas horas extraordinarias. Bueno, eh, el artículo 203 establece, ¿verdad? Que de repente podría darse, ¿verdad? Que se pueda trabajar más allá de 9 horas extras por semana. Sí, puede ser, y solamente en ciertos casos es muy especiales como fuerza mayor, accidentes o peligros graves, ¿verdad? Obviamente que si hay, no sé, una inundación, ¿verdad? No vas y estás ayudando, estás trabajando para salvar lo que fuere, no vas a decir, ah, no, ya son 3 horas extras, me voy y dejas todo ahí tirado. No, ¿verdad? Vas a trabajar porque es una cuestión de fuerza mayor, ¿sí? En esos casos se puede trabajar más de 3 horas extras por día y más de 9 por semana. Y ojo que las horas extras no las pueden cumplir los trabajadores adolescentes,
ni las mujeres embarazadas. Para ellos está prohibido trabajar en horario extraordinario. Y los menores de edad y las mujeres embarazadas tampoco pueden trabajar en horario nocturno. Entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, los menores de edad y las mujeres embarazadas no pueden trabajar, tienen prohibido. Lo mismo para ellos rige la prohibición de trabajar en horario extraordinario. Bueno, antes de ir ahí, vamos a... Si yo tengo una jornada diurna, ¿sí? Como la que vimos, ¿ok? Como la que vimos aquí. A ver, ¿dónde está mi jornada diurna? Se me perdió mi jornada diurna. A ver, ¿dónde está? Acá está mi jornada diurna. Bueno, yo entro a las 7 de la mañana y salgo a las 16 de la tarde, a las 4 de la tarde salgo. Entro a las 7, salgo a las 16, trabajo 8 horas, ¿ok? Pero mi empleador, por una cuestión urgente, necesaria, me pidió que me quede a trabajar hasta las 18. ¿Ok? Hasta las 18. Entonces yo sobrepasé el límite de mi jornada. Trabajé 10 horas ese día. Y esas 2 horas, después de las 16, las 17 y las 18, son horas extras. Y como son horas extras dentro de mi franja diurna, ¿ok? Antes de las 8 de la noche yo hice estas horas extras. Dentro de la jornada diurna. Pero hice 2 horas extras. A todas las horas extras que yo realice, yo trabajador realice dentro del horario diurno, se le tiene que sumar el 50% del valor de la hora. Se abona las horas extras diurnas, se abonan con un recargo del 50% sobre el valor de la hora. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a ver acá. A ver. Vamos a ver. Vamos a abrir la calculadora. Bueno, para saber el valor de la hora, tengo que hacer el siguiente cálculo que ven en pantalla. En este caso, nuestro trabajador gana salario mínimo. ¿Sí? A ver. Gana salario mínimo. Espérenme que se me perdió la diapositiva. Vamos a ir de vuelta. Vamos a ver qué mucha información tienen en este material que les preparé. Bueno. A ver, acá. Bueno, este trabajador gana salario mínimo legal vigente, ¿sí? Para hallar el valor de la hora, primero tengo que saber el valor del día. Entonces divido entre 30, porque él es mensualero, ¿sí? Tengo, una vez dividido entre 30, el valor del día, que es 93.277, ¿verdad? Según el salario mínimo legal vigente a la fecha. Una vez que tengo el valor del día, ¿verdad? Tengo que hallar el valor de la hora. El valor de la hora se obtiene dividiendo entre 8 el valor del día. Entonces, así tengo que el valor de cada hora de este trabajador es de 11.660. ¿Ok? Y él me hizo 2 horas extras. En vez de quedarse hasta las 16, se quedó hasta las 18. Entonces le voy a calcular sus horas extras. Sé que el valor es 11.660 y el recargo es del 50%. Entonces tengo que hallar primero el valor del 50%. ¿Sí? El valor del 50% es, vamos a hacer, 11.660 por el 50% es 5.830. ¿Ok? Entonces ya sé que el 50% es 5.830. La hora extra es el valor de la hora más el recargo del 50%. Entonces sumo 11.660, que es el valor de mi hora, de una sola horita, más 5.830. ¿Ok? Y así tengo un valor de 17.490. Este es el valor de la hora extra
hora extra diurna. ¿Ok? Entonces ya sé que le tengo que pagar 17.490 por una hora extra que él me hizo. Pero en realidad me hizo 2, entonces el cálculo es más simple aún. 17.490 por 2 horas extras que él me hizo. ¿Ok? Entonces, en mi recibo de salario, a ver, 17.490 por 2. 34.980. 34.980. Entonces, este señor trabajador, a fin de mes, si me trabajó todo el mes, ¿verdad? Va a tener, por 30 días trabajados, ¿sí? Va a tener su 2.798.390, ¿ok? Y además va a tener horas extras, ¿sí? Va a tener horas extras, 2, podemos ponerle, por valor de 34.980. Así va a figurar el salario de este trabajador en su recibo de salario, no sé, de septiembre, vamos a suponer que hizo estas horas extras. ¿Ok? Así se documenta el pago de las horas extras. Tiene que figurar el rubro tal cual en mi recibo de salario. Horas extras, 2. Y podemos ponerle inclusive diurnas para ser más específicos y evitar cualquier tipo de confusión. ¿Sí? De esta manera se documentan y se calculan las horas extras diurnas. Y dependiendo de la cantidad, obviamente, de horas extras, esto va a ir subiendo, ¿verdad? Puede ir subiendo perfectamente. Ahora vayamos a lo que es la hora extra nocturna, ¿sí? Vimos, vamos a ver nuestra jornada nocturna. Vamos a ir otra vez, ¿dónde estaba mi jornada nocturna? Acá, este es mi trabajador nocturno. Él empezó a las 8 de la noche y terminó a las 3:30 de la mañana. Vamos a suponer que yo le pedí que trabaje hasta las 4:30, ¿verdad? Por una cuestión urgente que había que terminar. Sobrepasé su límite de 3 horas y 30, de 7 horas. Me trabajó 8 horas. Me hizo entonces una hora, pero no es una hora diurna, es una hora extra nocturna. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? Porque él salió a las 4:30. Vamos a calcular. Calculemos. Ya sabemos el valor de la hora, que es 11.660. ¿Ok? Eso multiplicamos por lo que es el 30%, porque tenemos que saber el valor del recargo nocturno primero. ¿Ok? El valor del recargo nocturno. El valor del recargo nocturno, teniendo en cuenta que la hora vale 11.660, es 3.498. ¿Sí? Una vez que sé cuál es el valor de este recargo y sé que él me hizo una hora extra nocturna nomás, lo que voy a hacer es hallar el valor de mi hora nocturna, que es 11.660, más 3.498. Ese es el valor simple de la hora nocturna, que en total es 14.666. Pero la regla para la hora extra nocturna es que se paga al 100%. El valor de la hora extra nocturna se abona con un recargo del 100% sobre el valor de la hora, según sea su salario. La hora extra nocturna es con un recargo del 50% sobre el valor de la hora, ya vimos. La hora extra nocturna es con un recargo del 100%. Pero ojo que el valor de la hora nocturna no es 11.660 nomás, es 11.660 más el recargo nocturno. Entonces, ese valor de la hora nocturna lo multiplico, ¿verdad? Por lo que es el 100% para poder tener por el 100% o por 2, ¿verdad? Que es lo mismo. Por el 100%, que me da un valor de 29.332. ¿Qué le pasó acá a mi cursor? Vamos a borrar. Por el 100%, ¿verdad? Que es 29.000
332. Este es el valor de la hora extra nocturna, ¿sí? Entonces, este señor, trabajador nocturno, a fin de mes va a tener 2.798.000, porque es un trabajador muy cumplidor que me trabajó todo el mes. Y aparte va a tener hora extra nocturna. Y ahí le voy a poner el valor de mi hora extra nocturna, que es 29.332. Esto es lo que él va a percibir a fin de mes. Salario mínimo porque me trabajó todo el mes, más mi hora extra nocturna. ¿Sí? Así se calcula, así se documenta. Tenemos que ser específicos en nuestro recibo de salario. ¿Sí? Tenemos que poner hora extra nocturna. Y podemos poner en paréntesis la cantidad de horas que hizo y por la cual les estoy pagando. Y lo que se diga en este recibo de salario que yo estoy pagando, esa es la verdad para las partes. Si el trabajador dijo, no, yo no hice una hora extra nocturna, yo hice 20, entonces él va a tener que probar que en realidad hizo 20. Si en mi recibo de salario figura una hora extra y eso él firmó, esa es la cantidad de horas que se hizo, la cantidad de horas extras. Y en la práctica, les comento, ¿verdad? Le resulta muy difícil al trabajador probar que hizo las horas extras. Y más aún cuando hay recibos de salario firmados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las horas extras, como están por sobre el límite que establece la ley, ¿verdad? Tiene que probarlas el trabajador. Y para poder probarlas tiene que acceder a medios fehacientes de prueba. Por ejemplo, tendría que acceder al reloj marcador, tendría que acceder a una declaración de algún gerente, de algún jefe, de algún superior. Y eso es muy difícil para el trabajador acceder a esas cuestiones propias e internas, ¿verdad? De la empresa. Entonces, es bastante complicado, ¿verdad? Yo una vez que comprobé o que pude ver que el trabajador probó efectivamente que él hizo horas extras o que él estaba haciendo horas extras, lo hizo de una manera muy peculiar. ¿Qué hizo? Él estaba trabajando a las 12 de la noche y su horario terminaba a las 8. Y le hizo ingresar a una escribana a la empresa. Y la escribana ingresó como si nada, nadie le prohibió el paso a la empresa. Ingresó, dijo, ahora contacto que el señor fulano de tal está en tal lugar, es tal hora, y él se encuentra trabajando. Probó, hizo eso 2, 3 días en la empresa, nadie le prohibió la entrada, no sé cómo. Y él presentó esas actas de la escribana, ¿sí? En el juicio. Y pudo probar que hacía horas extras. Pero es muy difícil para que eso suceda siempre, ¿verdad? Pero bueno, la conclusión acá es que si se generan horas extras, se abonen conforme establece la ley con los recargos si es diurno, con el recargo si es nocturno, ¿sí? Para evitar cualquier problema con la ley justamente y para que seamos justos, ¿verdad? El trabajador, así como exige que se trabaje en horas extras, también tiene que el trabajador exigir que se le pague esas horas extras. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que es el trabajador nocturno nomás, no hizo ninguna hora extra, ¿ok? Entonces, este trabajador nocturno a fin de mes va a percibir sus 2.798.000, 798.309 por las 7 horas diarias que él me trabajó en el mes, ¿ok? Pero además, él no me hizo ninguna hora extra, trabajó 7 horas nomás de lunes a sábado, genial, 42 horas. Pero por el solo hecho de estar en el horario nocturno, él tiene derecho al recargo, ¿sí? Al recargo nocturno. ¿Y cómo yo calculo eso? En este caso, en este salario mínimo que ven en pantalla, él ya tiene cubiertas sus horas. No le voy a calcular hora más recargo. ¿Por qué? Porque las horas ya están cubiertas con ese salario. Este trabajador que no me hizo horas extras. Es distinto al recargo de hora extra nocturna. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hora extra nocturna hay que tener en cuenta, le tengo que pagar la hora con el recargo del 100% cuando es hora extra nocturna. En este caso, el trabajador con este salario mínimo, porque me trabajó 7 horas diarias nomás, tiene cubiertas las horas. Entonces yo, empleador, tengo que pagarle el recargo nocturno nada más.
Y yo ya sé que el recargo nocturno es 3.498. ¿Ok? Y ese recargo nocturno le corresponde a él por cada hora que me trabajó en la noche. Y me trabajó 7 horas en la noche. ¿Ok? Entonces es 3.498 por 7 es 24.486. 24.486 él me generó en una jornada. Esta cantidad en concepto de recargo nocturno. Recargo nocturno. Pero él me trabajó 26 días en el mes. El recargo nocturno se paga solamente por las horas efectivamente trabajadas. Si él tiene un día de descanso en la semana, por ese día de descanso no se paga recargo nocturno porque él no me trabajó. ¿Sí? Sí se paga obviamente el salario porque es mensualero. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como yo sé que una jornada de 20 a una jornada de 7 horas le corresponde 24.486 guaraníes en concepto de recargo nocturno, 24.486 multiplicaré por 26 días de trabajo en el mes. Me trabajó todo el mes. Un capo él es, no faltó ninguna vez. Entonces tengo 24.486 por 26 días. ¿Y por qué es 26? Porque no le pago recargo nocturno por los domingos, que son los días de descanso de este señor. Entonces tengo 636.636. 636.636. Esto él va a percibir en concepto de recargo nocturno por el mes. Y además va a percibir su salario mínimo de 2.798.309. ¿Ok? Tiene un plus bastante importante el trabajador nocturno, ¿verdad? Gana salario mínimo por más que no trabaje 8 horas como el trabajador diurno y además tiene un recargo. Pero se entiende, ¿verdad? Por lo que a él se expone, ¿verdad? Al trabajar en un horario, en una franja nocturna. Bueno, ahora voy a ver al final las consultas. Si no quiero nomás perderme en estos cálculos, no estoy nomás viendo ahora las consultas, pero termino esto y voy al chat a ver si hay. Bueno, ahora vayamos a lo que es el cálculo, sí, sigamos acá entonces, de lo que es el día feriado. Ya vimos el recargo por hora extra diurna, ya vimos el recargo por hora extra nocturna, ya vimos el recargo nocturno nomás, cómo se calcula. El día feriado se paga al 100%, ¿ok? Si yo, este lunes que fue feriado, el trabajador mensualero, en este lunes que fue feriado y trabajó, ¿sí? Se le tiene que pagar al 100% ese día que trabajó, porque trabajó en el día feriado. El día feriado yo no puedo compensar con otro día libre en la semana. Si se trabaja en el día feriado, se paga al 100%. No es trabajaste el lunes que fue feriado y no venga nomás el miércoles y ya está. El día feriado se paga al 100%. ¿Ok? Entonces, como el lunes fue feriado y este es un trabajador mensualero, él a fin de mes va a tener su salario completo, 2.798.309. Este es el mismo trabajador cumplidor que nunca falta, ¿sí? Y además, dentro de este 2.798.309, él ya tiene, él ya tiene cubierto ese lunes, ¿ok? Ya se le pagó por ese lunes, ya tiene pagado. Pero como el recargo es del 100% del valor de ese día. Entonces yo le voy a pagar, ¿sí? Le voy a pagar el valor de ese día, como un día más, se dice. Le voy a pagar como un día más. Perdón, ahí estoy en el caso del jornalero. Vamos a ir el jornalero es lo mismo, solo que se divide entre 26, ¿ok? Pero es exactamente, se hacen exactamente los mismos cálculos, solo que el salario va a ser un poquito mayor el del jornalero. ¿Por qué? Porque su salario es dividido entre 26 y no entre 30. ¿Ok? Pero vayamos entonces siempre a puntualizar en el ejemplo del mensualero, que es lo más común y que de igual manera ese cálculo lo van a aplicar para lo que es el jornalero.
Entonces, este trabajador va a recibir a fin de mes su salario mínimo, como les había dicho, porque me trabajó todo el mes, y le voy a tener que pagar el día feriado. Así tiene que decir en mi recibo de salario. ¿Y cuánto vale el día de feriado? Si él en este 2.700.000 y colita ya tiene pagado ese lunes, pero y si él no trabajaba ese lunes porque era feriado, ¿verdad? Igual iba a tener pagado, yo no le iba a descontar porque es mensual. Pero en este caso él trabajó, entonces le voy a pagar el recargo del 100% sobre el valor de ese día. ¿Y cuál es el valor de ese día? 93.277. Entonces le voy a pagar el recargo del 100% que es 93.277. Así él va a cobrar a fin de mes, a finales de ahora, en estos días de octubre por el mes de septiembre. Va a cobrar 2 millones, su salario completo mínimo y aparte el día feriado que él me trabajó, que es un día más. Acá se da lo del 100%, se da la duplicación. ¿Por qué? Porque acá ella tiene pagados el lunes y acá yo le vuelvo a pagar. Y este volver a pagar acá es el 100%. ¿Sí? Explícame. En el caso del jornalero es lo mismo, ¿verdad? Solo que va a ser más oneroso, como les dije, porque em, su salario es dividido entre 26 y va a ser más oneroso otra vez. ¿Por qué? Porque a él yo le tengo que pagar su salario mínimo, ¿verdad? Dividido entre 26, que no es 93.000, es 107.627. Ese es el salario. Yo le tengo que pagar el 100% del valor, pero él pues no tiene pagado el feriado. El jornalero no tiene pagado el feriado. Al jornalero le pago por los días efectivamente trabajados nomás. Entonces el jornalero, si me trabajó en el día feriado, va a tener que percibir esto por 2. A él sí le voy a pagar por 2, porque él no tiene pagado, no tiene cubierto el día feriado. Entonces le voy a pagar el valor del día más el recargo del 100%, que es 107.627. Así va a percibir el día feriado el jornalero. ¿Ok? Es lo mismo que el mensualero. El mensualero ya tiene nomás cubierto y como él no tenía cubierto, le voy a pagar. ¿Sí? Le voy a pagar el día y encima su recargo del 100%. ¿Ok? Hasta acá vamos bien. ¿Sí? Ya sabemos el recargo del 50% para la jornada diurna, el recargo del 100% para la jornada nocturna, el recargo del 100% para lo que es el día feriado y el recargo del 30% para la jornada nocturna normal, sin horas extras. ¿Ok? Bueno, acá tienen un resumen otra vez de todo lo que estuvimos hablando. Y les quería comentar, acá también tienen todos estos conceptos que les estuve mencionando, ¿sí? Les quería comentar que les subí al Classroom, ¿sí? Les subí al Classroom esta tabla que ven en pantalla, que es una tabla que ya está formulada con base en el salario mínimo actual. Entonces ustedes ya tienen aquí calculado, tanto para el mensualero como para el jornalero, el valor de su día, el valor de su hora, el valor de su recargo nocturno, el valor del recargo diurno, tienen todo ya ahí completito. Y encima está formulado, eso significa que ustedes pueden ingresar otro salario mayor, ¿sí? Y directamente ya les va a calcular la tabla. Siempre pueden recurrir a estos cálculos manuales que les hice, nunca es recomendable confiar 100%, ¿verdad? En estas fórmulas ya prehechas, pero en principio está ya todo calculado correctamente, ¿sí? Si por ahí tienen duda, háganlo manualmente, así como les estuve mostrando. Y bueno, tienen esto. También les subí ayer, me habían pedido el anexo para documentar los gastos de movilidad. Ya les subí también eso para documentar la colación alimentaria. También ya les subí. Y bueno, así entonces hemos llegado al final de la clase de hoy. Vimos los distintos recargos legales, vimos los conceptos de salario, ¿sí? De lo que no es salario, cómo se documenta, cómo se paga, cuáles son las consecuencias en caso de incumplir con el pago del salario, con el caso de disminuir ilegalmente el salario. Ya saben que tienen que documentar correctamente en el recibo de salario si se trata de horas extras, diurnas, nocturnas, si es recargo nocturno nomás y de cuántas horas estamos hablando. ¿Ok? Si hay alguna duda hasta acá.
¿Estamos bien? Bueno, espero que hayan entendido esta parte de los cálculos. Sí, es un poco engorrosa, ¿verdad? Porque son cálculos matemáticos y demás, pero espero que hayan entendido. Si no, ustedes saben que estoy disponible a cualquier consultita ampliatoria que me quieran hacer, ¿sí? Lean bien este material que les di, sí, lean bien y yo quedo atenta, ¿sí? A lo que ustedes me puedan consultar. Que pasen un muy buen resto de jornada, que descansen. Nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Miércoles y jueves. Recuerden que las clases de los viernes ya las vamos a tener jueves, ¿sí? Ya no viernes, van a ser jueves, miércoles y jueves. Y en la clase que viene va a estar la doctora Cintia, ¿sí? Va a estar la doctora Cintia, no voy a estar yo, más adelante volveré con ustedes, pero va a estar la doctora Cintia Sánchez, colega del estudio jurídico, muy buena, muy capa ella, ¿sí? Entonces nos vemos oportunamente. Un gusto. Chau, chau.